Bienvenido a la Iglesia Cristiana Cristo Crucificado. Hoy día hablaré del tema Cristo Supremo como dador del mensaje de salvación, basado en la carta a los Hebreos, capítulo 2, versos 1 al 4. Te ruego me acompañes en oración pidiéndole a Dios su bendición. Dios y Padre bendito, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, venimos a tu presencia rogándote nos enseñes tu palabra, siendo guiados por tu Santo Espíritu. Y glorifiquemos tu nombre, así, viviendo conforme a tus lineamientos. Gracias, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. El autor de la carta a los Hebreos presenta básicamente dos puntos principales teológicos en su carta. El primer punto es que Cristo es supremo sobre todo y todos. Y el segundo punto es una serie de advertencias y exhortaciones a vivir la vida cristiana como corresponde a un hijo de Dios. Hoy vamos a leer la primera advertencia que el autor hace a sus oyentes. Veamos. Por tanto, aquí está resumiendo la razón por la que va a escribir estas palabras más adelante, basado en que Cristo, ya lo enseñó, es supremo sobre los ángeles. Por lo tanto, el cristiano que tiene a Jesús en su corazón, que ama a Jesús, que sigue a Jesús, por tanto, debemos prestar mucha mayor atención a lo que hemos oído. ¿Qué hemos oído? El Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y fíjense ustedes que no dice debemos prestar atención, sino es muy enfático. Debemos prestar mucha mayor atención a lo que hemos oído. Y va a enseñarnos que aquellos judíos israelitas que no tuvieron fe en la palabra de Dios se perdieron, y que no nos suceda a nosotros algo semejante. Continúa diciendo, no sea que nos desviemos. Sigamos. Porque si la palabra hablada por medio de ángeles resultó ser inmutable, el autor está diciendo algo que algunos cristianos desconocen. El autor dice que la ley de Dios fue dada a Moisés por vía de los ángeles, y este Moisés la dio al pueblo. Algunos de nosotros pensamos que Dios directamente dio la ley a Moisés, pero no fue así. Fue a través de los ángeles. Y vamos a ver cómo Pablo lo enseña, y el primer mártir de la iglesia llamado Esteban también lo dice. Leamos. En Gálatas 3:19, Pablo dice lo siguiente: entonces, ¿para qué fue dada la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniera la descendencia a la cual había sido hecha la promesa. Esa descendencia de Abraham a la que le fue dada la promesa es el Señor Jesucristo. Ley que fue promulgada mediante ángeles por mano de un mediador, esto es Moisés. Ahora veamos cómo Esteban se dirige a la congregación de Israel que está a punto de lapidarlo. Hablando de Moisés, es el que estaba en la congregación en el desierto junto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres. Y el que recibió, Moisés, palabras de vida para transmitirlas a vosotros. En el verso 53 dice lo siguiente: vosotros que recibisteis la ley,
por disposición de ángeles, y sin embargo no la guardasteis. Entonces los ángeles dieron la ley a Moisés, y esta ley santa debe de cumplirse en todo momento. El Señor Jesucristo dijo que ni una jota ni una tilde dejará de ser hasta que todo se cumpla. O sea, hasta que empecemos la vida eterna en el estado eterno. Por lo tanto, el cristiano está obligado a cumplir con la ley de Dios. Hemos dicho anteriormente que básicamente la ley se cumple cuando amamos a Dios con todo nuestro corazón, fuerzas, alma, mente, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Aquí el autor dice que si nosotros no vivimos de esta manera, cuidado, porque aquellos que desobedecieron a Dios perecieron en el desierto. Sigo la lectura. Y toda transgresión, la ley fue dada a Moisés vía ángeles, y toda transgresión y desobediencia recibió una justa retribución. Vamos a leer dos ejemplos únicamente de cuando la desobediencia, la transgresión, la rebelión se presentó en el campamento israelita. Dios provocó la muerte de estos rebeldes. Eso debe de darnos temor para nosotros de ninguna manera ir en contra de los preceptos divinos, de ninguna manera descuidar una salvación tan grande que el Señor Jesucristo ha ganado. Vamos a leer el primero de los relatos, cuando Datán, Abiram y Coré se rebelan en contra de Dios. Eso está en el libro de los Números. Leamos. Y se rebeló Coré, hijo de Ishar, hijo de Coat, hijo de Leví, contra Datán y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, hijos de Rubén. En Números se habla mucho de las genealogías judías, y en este caso no es la excepción. ¿Por qué es importante que se diga que Coré, por ejemplo, es hijo de Ishar, y este a su vez es hijo de Coat, y este a su vez es hijo de Leví? Leví es la cabeza de la tribu de los levitas. Y en el caso de Datán y Abiram, son hijos de Eliab, y Eliab es hijo de Pelet, y Pelet es hijo de Rubén, de los rubenitas, otra tribu de los judíos. Porque esto nos enseña que fueron personas reales, que esto fue un hecho histórico, verdadero, y de esta manera nosotros podemos saber que no es una leyenda, no es una tradición, y nos enseñará lo que ellos vivieron para que nosotros nos guardemos en santidad. Sigo la lectura. Y se alzaron contra Moisés junto con algunos de los hijos de Israel, 250 jefes de la congregación, escogidos en la asamblea, hombres de renombre. Eran jefes de la congregación, era gente de renombre, conocidos. 250 líderes se rebelaron juntamente con estos tres hombres en contra de Dios y de su líder Moisés. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos y el Señor está en medio de ellos. Estos hombres decían que Moisés no tendría que ser el único líder, ni Aarón su hermano, sino que todos ellos podían recibir de Dios el mensaje que Dios así quisiese. Sin embargo, vamos a leer que no es así. Dios eligió a Moisés y Aarón como las personas portavoces
de los deseos, de las instrucciones de Dios. Sigo la lectura. ¿Por qué entonces, preguntan estos hombres, os levantáis por encima de la asamblea del Señor? Cuando Moisés escuchó esto, cayó sobre su rostro. Y habló a Coré y a todo su grupo diciendo, mañana temprano el Señor mostrará quién es de él y quién es santo, y lo acercará así. Aquel a quien él escoja lo acercará así. Ahora continuemos en el relato más adelante. Y Moisés dijo, en esto conoceréis que el Señor me ha enviado para hacer todas estas obras y que no es iniciativa mía. Si estos hombres mueren como mueren todos los hombres, o si sufren la suerte de todos los hombres, entonces el Señor no me envió. Pero si el Señor hace algo enteramente nuevo, y la tierra abre su boca y los traga con todo lo que les pertenece, y descienden vivos a lo profundo de la tierra, entonces sabréis que estos hombres han menospreciado al Señor. ¡Qué palabra tan más dura! Si estos hombres mueren de una manera no natural, entonces sabrán ustedes que estos hombres han menospreciado, despreciado al Señor. Y por eso el autor de Hebreos está diciendo, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Hay que recordar que el autor de los Hebreos se está dirigiendo a una iglesia cristiana que en su mayor parte era judía y que conocían perfectamente el Antiguo Testamento. Y seguramente cuando el autor de Hebreos da esta palabra, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? A todos se les vino en la mente el recuerdo de situaciones como esta que estamos en este momento leyendo. Sigo la lectura. Y aconteció que cuando terminó de hablar todas estas palabras, la tierra debajo de ellos se partió, y la tierra abrió su boca y se los tragó, a ellos y a sus casas y a todos los hombres de Coré con todos sus bienes. Ellos y todo lo que les pertenecía descendieron vivos a lo profundo de la tierra. Y la tierra los cubrió y perecieron de en medio de la asamblea. Aquí nosotros vemos un juicio de parte de Dios a aquellos que se decían ser obedientes a Dios, aquellos que se decían que cumplían la ley de Dios, aquellos que se decían ser santos, porque así lo dijeron. Toda la congregación, hablando del pueblo de Israel en el desierto, es santa. Querido hermano, es importante que nosotros no despreciemos esta enseñanza y que no hagamos a un lado nuestra bendita salvación, pensando que si cumplimos meramente con ir a la iglesia o leer la Biblia de vez en cuando, ya estamos seguros. Es importante tener una relación continua, constante con Dios, viviendo bajo su protección, benevolencia y bajo su liderazgo, obedeciendo a todos los preceptos que Él nos ha dado. Ahora vamos a ver otro ejemplo que nos dice la bendita palabra de Dios, también aquí en el libro de Números. Llegó un momento dado en que el pueblo de Israel, aquí sí en su mayoría, se rebela contra Dios y Dios envía serpientes venenosas y mueren miles. Veamos entonces el siguiente relato. Partieron del monte de Or por el camino del Mar Rojo para rodear la tierra de Edom, y el pueblo se impacientó por causa del viaje. Y el pueblo habló contra Dios y Moisés: ¿por qué nos habéis sacado de Egipto para morir en el desierto? Pues no hay comida ni agua, y detestamos este alimento tan miserable.
estaban hablando en contra de Dios. Estaban molestos, incómodos, inconformes, porque Dios les había estado dando maná. Y ellos lo que querían era comer carne. Estaban hartos de comer, dicen, esta comida miserable. Oh, que Dios tenga misericordia de nosotros cuando levantamos la voz en contra de nuestros pastores y decimos, pero qué poco me han dado, qué alimento tan miserable, yo quiero más. Que Dios nos guarde de no decir algo semejante. Sigo la lectura. Y el Señor envió serpientes venenosas entre el pueblo y mordieron al pueblo, y mucha gente de Israel murió. De hecho, en este libro de los Hebreos se nos dice que mucha gente murió a causa de la incredulidad y no pudieron entrar en la tierra prometida. Y si leemos el Antiguo Testamento, únicamente 2 personas de la generación que salió de Egipto hacia la tierra de Canaán pudieron entrar a esa tierra de promisión: Josué y Caleb. Los otros, que fueron más de 600,000 hombres, más sus esposas y sus hijos, perecieron en el desierto. Por cierto, ellos decían que sus hijos iban a ser como esclavos, iban a ser como propiedad de aquellos pueblos a los que Israel les llegó a temer cuando Dios dijo, entren a la tierra de Canaán. Y Dios se enojó tanto que toda esa generación pereció en el desierto. Y sus hijos fueron los que pudieron entrar a la tierra prometida. Pero solamente 2 de los 600,000 hombres originalmente pudieron entrar, porque tuvieron fe en Dios, y los demás quedaron sepultados en el desierto. Tú y yo debemos de tener temor y pedirle a Dios todos los días que nos dé en su misericordia y en su gracia entendimiento, que nos dé ese sentido de obediencia para cumplir con todo lo que Él ha dispuesto que nosotros realicemos. Entonces ahora el autor va a preguntar, ¿cómo pues vamos a escapar si la ley que fue dada a través de los ángeles y que toda transgresión y desobediencia fue justamente retribuida, cómo vamos a escapar? Sigamos leyendo entonces. ¿Cómo escaparemos nosotros los cristianos, si descuidamos una salvación tan grande, una salvación que es dada por nuestro Señor Jesucristo, una salvación que Él la ganó con el pago de su vida? Nosotros los cristianos tenemos vida eterna, y esto es por gracia o regalo de Dios, pero a Jesucristo le costó su vida santa, inmaculada. Entonces, ¿cómo vamos a escapar si descuidamos esta salvación? No hay forma. Sigamos la lectura. La cual, esta salvación, después que fue anunciada primeramente por medio del Señor Jesucristo, nos fue confirmada por los que oyeron, o sea, los apóstoles. Testificando Dios juntamente con ellos, el Señor Jesucristo y los apóstoles, tanto por señales como por prodigios. Señales, prodigios, maravillas y milagros son cosas semejantes, parecidas. Las señales es algo que designa, que señala, ciertamente. Los judíos siempre pedían señales para poder creer.
De hecho, el Señor Jesucristo le dijeron, ¿qué señal haces tú para que creamos en ti? Y Jesucristo les dijo, la única señal que yo les voy a dar es la señal del profeta Jonás. Esto es, que Cristo estaría en el vientre de la tierra durante 3 días y 3 noches. Posteriormente nosotros vemos que los judíos, cuando el Señor Jesucristo fue resucitado y sus apóstoles así lo testificaron, muchos llegaron a creer en Jesús. Aceptaron esa señal de nuestro Señor Jesucristo, su muerte. También la palabra prodigio significa algo portentoso, algo maravilloso, que llama la atención obligadamente de la gente. Sigamos la lectura. Y por diversos milagros. El milagro es cuando Dios rompe las leyes naturales y muchas veces con la misma naturaleza hace cosas extraordinarias. Y por dones del Espíritu. El Espíritu Santo ha dado dones a su iglesia y estos dones son también testimonio a la gente de que Cristo es quien dice ser el Salvador del mundo. Y por lo tanto, los que hemos creído debemos de poner atención para no desviarnos o escurrirnos o deslizarnos del lugar donde Cristo nos ha puesto. Por diversos milagros y por dones del Espíritu Santo según su propia voluntad. Bendito es Dios. Él nos ha llamado a ser parte de su familia y a nosotros nos corresponde ser dóciles, obedientes y no descuidar la salvación que Jesús nos ha regalado. Dios te bendiga. Oremos. Dios y Padre, gracias te damos en el santo nombre de tu Hijo amado Jesucristo por tu palabra. Ayúdanos a entenderla y a vivirla para que tu nombre sea glorificado por siempre. Amén. Gracias por estar con nosotros. Te recuerdo, puedes seguirnos en YouTube, en Facebook, escríbenos en Telegram y WhatsApp. Agradecemos que nos acompañes los martes, jueves y sábados a las 7 de la noche. Suscríbete si no lo has hecho. Compártelo con tus familiares y amistades. Haznos el favor de aplicar un like. Muchas gracias. Dios te bendiga.